puntua mesedez. 18. Udal talde sozialistak aurkeztutako mozioa. Hiri errentamenduei eta merkataritza jarduera babesteari buruzko azaroaren 29.994 legearen 3. xedapena aldatzeari buruzkoa. Sí. Si me permitís, voy a intentar defenderla para intentar convenceros a los que no estéis convencidos, que espero que seáis todos, porque como tengo que adelantar que de principio no sé vuestro posicionamiento, voy a intentar convenceros lo más breve posible. Tengo que decir, porque sabéis, y algunas lo hemos debatido aquí, que no somos partidarios de meter mociones que, como en este caso son verticales, que vienen del partido de arriba abajo, si no tienen que ver con nuestro municipio o tiene el hecho en sí. Y en este caso, cuando nos llegó, lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con la Asociación de Comerciantes para conocer si se habían dado, si estaban dando o se podrían dar hechos como el que hemos tenido en esta moción. En aquel momento la Asociación de Comerciantes nos comentó que ya tenían encima de la mesa 2 casos y que preveían algún caso más. Por lo tanto, entendíamos que la moción como tal, lo que traemos aquí a aprobación, tiene también interés en nuestro municipio. Que lo que traemos no deja de ser más que una petición por rango legal, en este caso en las Cortes Generales, a que la disposición transitoria que en su momento se aprobó hace 30 años se vuelva a plantear por otros 10 años más. Es decir, se hizo una moratoria para que durante esos 30 años los comercios que tienen rentas antiguas se adaptasen. La verdad y la situación es que eso no ha sido así en muchos de los casos. La propia entidades que están metidas aquí hablaban en ruedas de prensa de más de 9.000 comercios en toda, creo que era Euskadi, o Vizcaya, creo que era Vizcaya, en esa situación. Y, por lo tanto, lo que se plantea es una nueva moratoria de 10 años en un régimen transitorio en la que, de alguna manera, se vayan actualizando las rentas con una subida que va acorde con el IPC de esos 10 años. Se hace simplemente y muchas veces pensando que las personas que están en esos locales son gente de edad avanzada, que difícilmente, si al final la renta se actualiza y se hace con una subida al mercado propio, pues serán rentas altas, en muchos casos hablan de más de un 300% a las que se están aplicando. Bueno, pues esta gente mayor difícilmente se podrían incorporar a la vida laboral. Y bueno, pues lo traemos porque creemos que los que a veces estamos en el derecho sabemos que el que a partir del 1 de enero del año 2015 se aplique sin más una liberalización significará que se destruye el espíritu del contrato que había entre arrendador y arrendatario y que al final esta actualización solo va a favorecer al arrendador en la medida que va a recuperar, es verdad, que una propiedad y que va a poder disfrutar de una revalorización del traspaso a fecha que lo adquiere. Es decir, que tiene dos hechos favorecidos. No sé si me he explicado bien. Tony, me estás mirando. Recupera la propiedad y, además, el traspaso lo revaloriza a fecha que lo percibe. Bueno, pues eso es lo que queremos traer aquí. Hay otras cosas que afectan, es decir, lo más importante es el rango legal, es decir, lo que afecta al Gobierno de España. Se ha metido ya por nuestro grupo en el Senado, ha habido debate en el Senado, lo hemos hecho también en el Parlamento Vasco. En cuanto al Gobierno de España, también insistimos en que había que abrir una línea ICO. Creo que esta es mucho más interesante todavía que la anterior, porque al final esa actualización que pedimos en 10 años iría unido a esa línea de crédito. Y en el caso que afecta, porque he dicho antes que son mociones tipo al Ayuntamiento de Basauri, tengo que deciros claramente que no creo que tengamos, desgraciadamente, ningún plan integral de comercio histórico. No sé si los tenemos como tal o como un casco de comercio histórico como al uso que puede haber en Bilbao. Por eso este plan de protección integral podríamos obviarlo. Y en el plazo de 3 meses para la Junta Local de Ayuda al Comercio, tengo que decir honradamente que el Partido Socialista y el Partido Nacionalista estamos trabajando desde hace más de 2 años en líneas abiertas al comercio y creo que además de una forma favorable. Pero bueno, somos de los tipos donde lo que nos importa ahora mismo es la moratoria de 10 años más hasta el 2025 para este tipo de rentas, que tengo que decir también, para no caer en el trazo grueso, que renta antigua no quiere decir renta barata.
que a veces equivocamos de una forma muy frívola. Alberto, Pepe. Hombre, después de una lectura de una moción tan profusa y tan extensa, hombre, yo que intento ser sencillo en los términos, lo que sí se podría haber evitado en su momento es estableciendo no una moratoria de 20 años, sino una moratoria de 40. Probablemente no estaríamos hablando aquí ahora de una prórroga de 10. Quizás estamos hablando del año 94. No recuerdo quién gobernaba en el 94, ya mi memoria es frágil. Pero no sé, igual me lo puedes recordar tú. Eso por una parte. Hombre, yo he sido concejal de comercio en este ayuntamiento y creo que he sido lo suficientemente sensible a los planteamientos de los comerciantes, independientemente de que alguna vez hayamos tenido alguna opinión contrapuesta. Pero cuando hablas también de que los arrendadores en este momento pueden tener dos beneficios, pues efectivamente pueden tener dos beneficios, pero también han estado, insisto, 20 años con una regulación que es manifiestamente negativa para ellos y positiva para los comerciantes, lo cual me parece bien. Pero ojo, que sepamos también, punto uno, que los arrendadores no son unos señores con chistera y sombrero, sino que son normalmente empresarios en general, empresarios como pueden ser los comerciantes, y muchas veces individuales. Y punto dos, me consta que en este momento, por lo menos en Bilbao, en la Asociación de Comerciantes de Bilbao, además, se están llegando a acuerdos, no globales, 100%, sino acuerdos puntuales entre estos depositarios de arrendamientos antiguos, por llamarlos de una manera, los propios propietarios, ¿no? Porque sí que es verdad que se podían plantear arrendamientos elevados al 300%, pero también hay que buscar al inquilino que lo pague. Y no es precisamente en este momento el mejor momento para hacer esos tipos de contratos de inquilinato, entre otras cosas porque muchas veces se trata de comercios que son bastante pequeños y no, si estamos pensando en grandes cadenas comerciales, efectivamente hay ciertas calles que sí pueden ser más golosas, pero hay ciertos locales que tanto para el propietario actual como para el inquilino actual les conviene, y de hecho así se da, el llegar a acuerdos racionales, proporcionales, que no lleguen a ese 300%, pero que tampoco estén en la regulación de impasse de esos 20 años. Por lo tanto, nosotros, aun pensando que sí que efectivamente existe ese problema, es latente, y ante esta manifestación nosotros vamos a abstener esta moción. Bueno, gu pentsatzen dugu basauriko komertzoaren alde lan egin behar dela, baina estatuari eskatzearena eta hori ez dugu oso argi ikusten, orduan abstenitu egingo gara. Alberto. Yo, si quieres, voy contestando. A Neris es más fácil pedir solo al Estado, es que es una norma de rango de leyes, tenemos que hacerlo. De momento, y digo de momento, las Cortes Generales dictan las leyes. En este caso, es a ella a quien corresponde y, por lo tanto, instamos al Gobierno para que, a su vez, lo lleve a las Cortes. A José Mari, es muy fácil. Es verdad que tiendas de toda la vida pagan alquileres de toda la vida. Es verdad, es verdad. Y es verdad que has hablado algo que es preocupante, que a veces en los debates que hacemos es la colisión de derechos. Colisión de derechos, arrendador-arrendatario, y también la frontera entre privilegios y derechos, que es verdad, que está ahí. Pero yo no quiero pensar que son privilegios y no derechos. Quiero situarme en la parte del derecho. Y entonces lo que decimos es, y lo que conocemos es, que los locales de renta antigua, que el propietario, el arrendador, son familias de toda la vida, ya se han actualizado. El problema aquí, y que tienen muchos comercios, desconozco los de Basauri, porque la Asociación de Comerciantes no nos dijo que había, no nos dijo cuáles, es aquello que llamamos fondos buitres, aquellos que han comprado locales, que son los propietarios de esos locales, que tienen rentas antiguas y que van a actuar de una forma especulativa. Yo creo que ese es el gran problema, que se tenía que haber hecho antes y que han tenido tiempo para hacerlo. Y en épocas de mejores bonanza económica, incluso para el comercio, seguramente de acuerdo. A lo mejor en ese momento no se les apretó y ahora, en el momento que se les está pidiendo, es el momento que su situación económica es más complicada. Por eso, la moratoria que planteamos no es una moratoria sin más, es una moratoria para que en este tiempo que se está pidiendo, se adapten y se actualicen. Claro, se adapten y se actualicen. Bai, EJ.
A ver, bueno, no sé, yo alguna vez se ha comentado aquí de las mociones verticales, el interés que pueda tener para Basauri y los comerciantes, yo creo que hay que tener en cuenta y habrá que contrastarlo, y bueno, pues si el Grupo Socialista pues lo ha contrastado, pues habrá que contrastarlo. Digo que habrá que contrastarlo otra vez más que nada porque los datos que a mí me han llegado y tengo yo en relación con esta moción pues no coinciden. Hemos hablado de 9.000 comercios de Vizcaya y bueno, pues los datos que tengo yo, y es que a Ikusmer, al Observatorio de Comercio, se le ha solicitado información en relación con lo que estamos hablando, y en los 3 territorios, a Euskomer, Euskaldendak, las asociaciones de hosteleros de Vizcaya y de Guipúzcoa, y los datos que nos han llegado son, como dice la moción del Grupo Socialista, que sí, que el 8% de establecimientos tienen renta antigua, pero el 8% de establecimientos son 2.160, no 12.700, pero bueno, habrá que contrastar los datos. Estoy hablando a nivel de Euskadi, todo de Euskadi. Lo que yo creo es que lo que no se puede generar es una alarma si los datos son reales o no son reales, si son 12.000 establecimientos o no son 12.000, o alquileres o no son 12.000. O sea, si a mí me han llegado, son 2.160, sustancialmente diferente. Y en relación, bueno, pues un poco como decía José Mari, pues es curioso que esté el PSOE metiendo mociones en relación a una ley que se aprobó en el 94, yo creo que sí me acuerdo quién estaba gobernando, pero es que luego en el 2011 incluso Zapatero no propuso ninguna prórroga o ampliar esa prórroga, creo recordar. Entonces, no sé, también nos ha llegado que el sector parece ser que sí que se está preocupando por solucionar esta situación de los comercios con rentas antiguas, y los agentes de asociaciones han dado cobertura a sus asociados. Parece ser que siguen haciéndolo, y que sí que en estos 20 años sí que han logrado buscar soluciones, cada uno entiendo yo que las suyas, en la mayoría de los casos. Esta alarma que parece ser que desde el Grupo Socialista se está generando, pero incluso por parte de una de las asociaciones que sí traslada esta inquietud, una de ellas. Entonces, pues bueno, es un poco extraño que por un lado en la moción se den unos datos y se inste al Gobierno de España, se inste a los gobiernos, diputaciones, Gobierno vasco, ayuntamientos y demás, y que los datos no sean demasiado fiables. Pero bueno, a nosotros desde luego sí nos preocupa que esto pueda tener una repercusión en el comercio del pueblo, y nos vamos a abstener de momento. Yo, Asier, aquí venimos a hablar de derechos y más hablado como un contable, si los datos son o no son ciertos, o si son ajustados o no son ajustados. Y además me has utilizado que hemos creado una alarma. No hemos creado nada. Aquí traemos una moción, primero porque en Basauri se da, no hemos contrastado si son los 9.000 reales. Por cierto, datos que da José Fijó, que creo que lo conocemos todos, que era el portavoz de Euskaldenda. Lo dicen ellos. Entiendo que ellos, José Fijó de Euskaldenda, como la Asociación de Autónomos de Vizcaya, esos datos los tienen que saber. Yo me limito a que cuando lo metimos, hicimos un ejercicio de responsabilidad para saber si en Basauri existían esos casos. La Asociación de Comerciantes nos dijo que estaba ya encima de la mesa y que se iban a dar varios casos más. Por lo tanto, ellos nos instaron a presentarla. Eso es un ejercicio de responsabilidad, contrastar con las personas y colectivos afectados. Bien, yo no quería ponerme en plan estupenda, pero la Ley de Arrendamientos Urbanos es del año 64. Y en el primer gobierno socialista, siendo ministro fallecido Boyer, se modifica con la siguiente modificación a la ley, a la LAU, que era que se congelaban los arrendamientos que llamamos antiguos durante 20 años. Y luego, efectivamente, hubo otra posterior modificación, en el año 94. Para ponernos todos, ya que estamos aquí hablando, para poner cómo ha sido la trayectoria de la LAU.
y luego posteriormente, en el año 2009, se vuelven a modificar con los desahucios express, con Beatriz Corredor. También con un gobierno socialista, para clarificarlo. Es decir, pero eso no es el espíritu de esta moción, el hablar si quién gobernaba o quién dejaba de gobernar. El espíritu de esta moción es que si tenemos interés porque la actividad comercial siga, y siga sobre todo en aquellas tiendas que llamamos de toda la vida, porque aquí estamos hablando de las tiendas de toda la vida, de las tiendas de gente mayor, las tiendas de proximidad, las de cercanías, por las que aquí hemos discutido algunas veces y hemos abogado frente a las grandes superficies, estando incluso este partido en otra posición. Si estamos abogando por eso, lo que tenemos aquí es pedir a quien tiene rango para ello, que dé una moratoria de 10 años más. Y, por lo tanto, yo puedo discutir. Los datos que dan en esa rueda de prensa hablan de 9.000 establecimientos en Vizcaya, de casi 15.000 personas que pueden perder empleo, han valorado así, y 12.700 empresas más o menos afectadas. Si son o no verdad, y si es un 8%, si habéis hecho cálculos matemáticos, creo que aquí sobra, porque aquí tenemos que discutir lo que es realmente el espíritu de la moción, que es plantear el mantenimiento de ese comercio que hemos llamado de toda la vida. Aún así, agradezco que los tres partidos por distintos planteamientos habéis abstenido y, por tanto, la moción salga adelante. A ver, yo por aclarar, a ver, lo del 8% lo viene en la moción vuestra, parece, pero el 8% no coincide con la información que nos han trasladado a nosotros, el número. Los datos del comercio de Basauri no sabemos cuáles son, porque en las innumerables reuniones que solemos tener con ellos no nos han trasladado esta inquietud. Pero bueno, si existe, bueno, pues lo trataremos con ellos. De ahí nuestra abstención. Y ejercicio de responsabilidad, si es contrastar la información, yo creo que es lo que hemos hecho. Te puedo leer, por responsabilidad y por contraste, te puedo leer la información de CECOBI, Federación de Comercios de Álava, Federación Mercantil de Guipúzcoa, Asociaciones de Hosteleros de Guipúzcoa, Asociaciones de Hosteleros de Vizcaya, Bilbao Dendak, Gasteiz ON y Donosti SSOP, por contrastar y por traer datos, pero a ver, puede ser que ellos también estén confundidos. O sea, y nosotros nos abstenemos porque puede ser que en Basauri haya este problema, que no nos lo han trasladado, nos acabamos de enterar. Ederto, hurrengo puntua mesedez. 19. Bizkotxalde haur eta lehen hezkuntza ikastetxeko eskola kontseiluak aurkeztutako mozioa. Ikastetxearen gaur egungo eta etorkizuneko egoerari buruzkoa. Bai, aurkezleak zeu zer esango duzue irakurri edo balegoz, aurkezlea balegoz. Ondo, bozkatzera pasako gara orduan. Pepek? De acuerdo. Bilduk? Creemos que la educación para las administraciones públicas tiene que ser vital. Y esta ordenanza vuelve a repetirse porque ya se dio en marzo una petición semejante en la que el alcalde nos comentó que había negociaciones con el gobierno vasco y se estaba hablando con ellos. Seguramente en este pleno todos estaremos de acuerdo con la moción y todos votaremos a favor. Por eso le pediría al equipo de gobierno que igual dé un paso más y que no sea simplemente una llamada de teléfono al gobierno vasco o unas reuniones informativas, sino que empecemos a exigir, porque la situación que tiene hoy en día Bizkotxalde creo que no se puede alargar más. Entonces, por eso, ya que estamos todos de acuerdo, que aproveche este pleno para instar al gobierno vasco, pero ya de manera más contundente para que estas obras se lleven adelante. Ederto, PSek? Está de acuerdo y nos sumamos a la petición que ha hecho Bildu de efectivamente instar al gobierno vasco que los plazos que entendemos que se siguen manteniendo y que en los presupuestos existirá un plurianual con este colegio, o debería tener un plurianual este colegio, que serían los años claros de las obras. Por lo tanto,
a la petición primera que hacen los representantes del Consejo Escolar, que es compromiso de comunicar e impulsar, pues efectivamente, de comunicación fluida, que entiendo que por parte de la representante, que en este caso recae en el Grupo Socialista, se da, pues efectivamente instar al Gobierno vasco y comprobar que efectivamente la obra tiene un plurianual adecuado a los 3 años que marcan esta moción. En cuanto a las obras, hemos visto que efectivamente con el 60-40 se ha hecho una obra, al menos este verano, y es bueno, pues si hay alguna obra menor que no nos han dicho cuál es ni cómo, pues que se haga de la forma más rápida y menos traumatizada para el colegio, ¿no? Porque ya sabemos que estando en horas lectivas es más complicada, pero de acuerdo a ella. Unas matizaciones iguales que no siempre la información llega bien, o no siempre se entiende bien, o no siempre se explica bien. Esto desde luego a dos, Selanés. Esto, y hablando del paso más adelante, el paso más adelante se dio desde que ese tema se puso encima de la mesa por parte del centro escolar. De hecho, ha habido reiteradas, por lo menos una reunión con todas las partes, en la cual hubo un compromiso concreto de plazos, que por cierto se están cumpliendo, un emplazamiento a seguir manteniendo un hilo de comunicación para ver si no se torcía nada en el proceso de contratación y todo iba según tenía que ir. Ese emplazamiento se ha cumplido, ha habido una comunicación y sigue dando información oportuna de cómo iba el proceso sigue con normalidad, a punto que está en fase de adjudicación, de licitación, está en fase de licitación, cumpliendo los plazos esperados, y cuando algo se licita, como bien sabrán los que conocen la mecánica institucional, es que hay una partida presupuestaria y es que se va a ejecutar. Ya está. No sé si esto no se ha explicado debidamente, pero si no se ha explicado, pues lo hacemos ahora. Desde luego en el centro educativo lo saben. Y en cuanto a la segunda parte, de las obras menores, pues el ayuntamiento, como viene siendo habitual, con el centro Izcotzalde y con el resto de centros, bueno, va haciendo, a pesar de la situación justa en cuanto a recursos, va haciendo año a año, casi todos los años y en casi todos los centros, en orden de prioridad en base a las necesidades y urgencias, y en base a importancias y urgencias, las actuaciones oportunas también en Bizkochalde. Y tiene que seguir haciéndolo como corresponde. Sí, bueno, no me recuerdan ahora que me he adelantado, tenía que haber hecho ya, efectivamente, que en las obras en colegios y escuelas, bueno, la parte que aporta Gobierno Vasco con las obras menores sobre ese 60% y el Ayuntamiento de sobre 40%, en el caso de nuestro municipio estamos aportando más que 40 reiteradamente año tras año. O sea, el Gobierno Vasco aporta 60 y nosotros más del 40, para cubrir más de las actuaciones que en principio se podrían cubrir solo con la partida asignada. Entonces, bueno, pues nos corresponde, dentro de las capacidades, seguir haciéndolo, seguir priorizando en base a, repito, lo urgente y también lo importante, y así lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, como no, también con Bizkochalde. Aldeko botoa Selanés. Urrengo puntua mesedez. Hogei. Alkatetzaren proposamena. Udal araudi organikoaren 54.3 artikuluak xedatutakoa baliatuz egindakoa. Proposamen horren xedea da, udalaren gobernu organoen kudeaketaren jarraipen batzordea eratu eta osatzea. Eta berau bozkatu horretik, eguneko gai zerrendan sartzea berretsi beharko da. Bai, bozkatzen dena da batzorde horren osamena, osaketa edo nolakoa. Osatzea. Bai, Pepek. De acuerdo. Bilduk. Gu ados egongo gara, baina eskatu nahi dugu kontrol batzordeko grabazioak publikoak egin daitezela. Ederto. Pesek. De acuerdo. EJak. Ba, ados, eta, bueno, uste dut, bueno, grabazioa grabatuko da, suposatzen grabatuko dela, eta akta bat egingo da, eta normalean publikoa da. Osea, gardentasun neurrian publikatuko da, eta betiko moduan. Bueno, betiko moduan, danak behar bat ez dira grabatzen, baina hau grabatuko da. Bai. Dana den, bueno, esan behar, batzorde bat eratuko dugula,
Eta, bueno, ia guztien artean, amaitzen badugu ja gai honekin, eta argi eta garbi ziten dugun ja, euskera eta baserrien kulturan alde lan egiten daben jendea, eta, bueno, argitzen dugun guztia. Ados. Ederto.